El otoño. Me gustan todas, de verdad. Me gustan todas, me gusta todo, me gusta mucho acá. Me encanta el verano porque me gusta lucir bien en el verano, ponerme ropa bonita y salir a trabajar. Claro, en cambio en el invierno hay que andar bien abrigada. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Jimmy Lázaro Valdés Baigorria. Soy de profesión comunicador audiovisual y de segunda profesión guía de turismo. Nací aquí en Cochrane, aquí en la comuna de Cochrane, en el hospital, en algún momento cuando todavía nacía gente aquí en este hospital. Y me crié en Cochrane solamente, en la escuela, después el liceo y finalmente salí a estudiar a Santiago. Posterior de estudiar, volví a trabajar porque nunca me acostumbré a la vida de la ciudad. Sí, pues yo de chico viví con mi familia, después viví con mi abuela y siempre estuve acostumbrado a recorrer y a ir del pueblo al campo. Entonces eso no era algo que no esté... Y disfrutar del campo siempre fue algo muy intenso para mí. Me gustaba mucho el campo, la zona y andar en el exterior, digamos. Yo al salir a estudiar pensé en una carrera que me gustaba, producto a lo mejor en ese momento de estar aislado. Veía en la televisión que era un mundo que me gustaba, pero al volver y trabajar en eso, finalmente, por una cuestión del destino, a lo mejor, me invitaron a hacer viajes de turismo con los mismos amigos que se dedicaban al turismo. Yo estaba en esta área del audiovisual, entonces el entrar a viajar fue algo que descubrí y que me gustó. Entonces entré al turismo por un par de viajes que me invitaron los amigos. Pude recorrer el río Báquer, que siempre lo había tenido frente al patio en el campo, pero esta vez lo recorrí hasta Tortel. Y fue descubrir el territorio y fue una linda experiencia que después culminó en subir el San Lorenzo, no teniendo ninguna experiencia anterior en eso. De a poquito me fui construyendo como guía, gracias a la experiencia de otros amigos que estuvieron en la Escuela de Guía de la Patagonia o en la NOLS. Entonces de a poco me fui involucrando en el turismo y creo que descubrí algo que me gusta y me apasiona mucho. Me apasiona el poder descubrir rutas, el poder salir a la montaña, exponerme a las bajas temperaturas, y de a poco fui construyéndome como guía de turismo. Mi nombre es Brunilda Landeros, vivo en Caleta Tortel y bueno, tengo dos lugares donde vivo. Tortel trabajo acá en turismo y en el campo trabajo en la labor del campo, sembrar, cortar leña, aves, animales, a eso me dedico. Soy nacida el 61 en Chile Chico y en el año 1969 llegué acá, a Tortel. Y después lo fuimos a vivir al campo, al Ventisquero Montt. Y lo fuimos a vivir al Ventisquero Montt, los inviernos eran muy crudos. Nevaba mucho, escarchaba mucho y cuando no escarchaba llovía todo el tiempo, cuando no había mucho sol.
era pura lluvia y frío. Bueno, así vivíamos todos. El clima era muy duro. Y lo que más recuerdo de mi infancia es que mi mamá lo enseñaba a hilar, trabajar la lana para poder tejer las medias, los chalecos, todo lo que era vestimenta, porque antes no, acá no habían tiendas, las mamás compraban los pliegos de género para hacer la ropa. El verano, bueno, igual era como lluvioso y había un poco de sol, igual era lindo porque había un cambio, igual habían bonitos, buenos días, bonitos, asoleados también. Era bastante distinto porque ya estábamos acostumbrados, el lugar en el campo era más plano, no había tanto peligro de caerse. Y aquí en Tortel no había pasarela, no había nada, había que andar en bote y a remo. Y era peligroso porque uno tenía que salir del bote y saltar a las piedras afuera y uno se caía. Igual era crudo, pero yo encontraba que era más difícil pasar un invierno en Tortel que en el campo. Acá sí, pues en esos años escarchaba mucho y nevaba mucho. Me acuerdo que hubo un año que se escarchó toda la bahía, quedamos sin agua 3 meses, se escarchó la bahía de aquí hasta Puerto Yungay. Ese año fue duro porque no se podía ni salir a buscar leña, porque acá siempre la gente usaba los botes y salía a buscar leña. Y tampoco se juntaba mucha leña por el verano, porque en el verano no era tan largo el verano, entonces siempre la leña era mojada, húmeda. Entonces ese año fue difícil, fue muy fuerte, muy escarchador. En la escuela, por ejemplo, los niños, yo era apoderada también de los jóvenes y teníamos que ir a buscar a los niños al colegio, porque no tenían agua para cocinar, agua para ducharse, nada. Y si no, nosotros teníamos que llevar agua, aportar con agua para la escuela. Y aportábamos con leña también para los niños, pero fue muy, muy duro ese invierno. Eso fue el año 82, fue como un terremoto blanco que se le decía. Y fue difícil para toda la gente porque no se podía romper la escarcha. Y los botes de madera, si uno lo exige mucho en la escarcha, se rompen también. Se rompen los remos y la gente usaba un palo verde, usaba el hacha con el combo y ahí rompían la escarcha. Pero fue un año difícil. No cambiaban mucho de un año al otro, porque todos los años era escarchador, llovedor. Hasta ahora último que empezó a cambiar el clima, todos los años eran llovedor, escarchador y nevado. O sea, las estaciones del año eran como muy marcadas. Mucho frío, mucha escarcha, mucha nieve y mucha lluvia. Así era. Yo soy Roberto Francisco Rondanelli Rojas, soy académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Soy meteorólogo. Bueno, nosotros sabemos que el cambio climático ha producido cambios que son relativamente significativos en los últimos 20 o 30 años y que ya están como por sobre lo que uno diría que es como el nivel de ruido señal, que es un término técnico que se ocupa en ciencia para decir que uno puede detectar un cambio sin que ese cambio sea necesariamente fruto del azar, sino que ya uno puede atribuir ese cambio en las condiciones del clima a la presencia de cambio climático. Ya eso, por ejemplo, se manifiesta en la zona central de Chile como una disminución de la precipitación en invierno, pero tiene otras manifestaciones en el resto de Chile, ya en el sur de Chile en particular. Claro, el aumento de la temperatura es una de las manifestaciones, el aumento de la temperatura, pero también el aumento de la temperatura cuando llueve o cuando nieva y por lo tanto menos nieve, quizá en invierno, y también un aumento de la precipitación en total en el año, que podría concentrarse también en los meses de verano o otoño, porque el aumento de temperatura, ¿cierto?, produce también un aumento de la disponibilidad de agua para llover, y eso ocurre mayormente en verano y en otoño. Y eso, bueno, si uno lo traslada a las percepciones, en general la gente que ha investigado esto más bien están de acuerdo con que la gente es mala para percibir cambios lentos en el sistema terrestre, cambios lentos en la geología o cambios lentos también en la atmósfera. Entonces, cuando los cambios son pequeños, que uno podría argumentar que lo son, porque en realidad el aumento de temperatura ha sido del orden de 1 grado en 40 o 50 años, ¿ya?
Entonces, no son cambios bruscos, abruptos del clima. La gente tiene mala capacidad de detectar esos cambios, ¿ya? Y en general la gente se olvida o se acuerda más de eventos catastróficos, eventos extremos, que de eventos que son como los promedios. Por ejemplo, preguntarle a una persona si acaso un día de primavera tenía 1 o 2 grados más hace 40 años, va a ser difícil que se acuerde. Pero sí preguntarle a la persona, por ejemplo, por cuáles son las grandes nevazones que recuerda. Eso sí se va a acordar, ¿ya? Y en la medida en que esas grandes nevazones son un parámetro de un cambio, ahí entonces entran las percepciones a tratar de interpretar esos cambios y por lo tanto mi impresión, y esto no es algo que nosotros hemos investigado para Chile, por ejemplo, pero que sería interesante, es que muchas de esas percepciones de cambio de estaciones son más bien racionalizaciones de la gente respecto de estos eventos extremos. Es decir, la falta, por ejemplo, de grandes nevazones, la gente, en vez de considerarla como la falta de estos eventos extremos, la relaciona con un aumento de la temperatura en invierno, que puede o no ser verdad, ¿ya? O la presencia de nuevos eventos de precipitación en el verano, la gente la toma como que está lloviendo más en el verano, ¿ya? Sin que eso necesariamente tampoco sea cierto, pero entonces yo diría que las percepciones humanas están muy relacionadas con esos eventos extremos. El cambio climático lo vine a escuchar por los años 2000 más o menos, más que nada en el periodo que estaba estudiando. Había harta revolución respecto a qué podemos hacer para que el clima que ha ido subiendo en temperatura, que pueden ser pequeños grados, causan efectos a nivel global. Esa información que uno la puede adquirir de mano o de la voz de alguien que sabe del tema en principio, fue de a poco haciéndose más común en lo que uno desarrollaba. En mi área de audiovisual, en su momento trabajando para cosas que son para la televisión, no eran tan comunes, pero posteriormente al hablar más de temas en términos de turismo, ahí como que apareció más y se hizo más común ese concepto que hoy en día ya está por todos lados, estamos todos alerta. Claro, nosotros de chicos nos criamos en un ambiente no tan conectado con el mundo exterior, estábamos como en una isla aquí, pero sí teníamos una forma de comportarnos en el ambiente. De chicos crecimos en la escuela, donde siempre jugando en invierno con mucha nieve, tirarse en trineo, de pasar horas jugando, tirándose bolas de nieve o llegando a la casa todo mojado. Con un poco de frío en las manos y en los pies. Hoy en día eso ya no es habitual. No es habitual porque lamentablemente la nieve no cae de la misma cantidad. Al estar nosotros aquí encerrados, digamos, e inclusive produciéndose este efecto de que caía mucha nieve en ciertos periodos y el acceso a ciertas cosas, no sé, los servicios, el transporte, en esos tiempos probablemente hacía que los recursos hubiesen sido menos. Hoy en día, como hemos tenido inviernos más benevolentes, hace que tengamos mejor acceso a ciertos recursos que antes se hacían difíciles. Entonces, probablemente lo que hoy disfrutamos de ir a comprar al supermercado en esos periodos lo producía la gente en el campo o lo guardaba de sus mismos, no sé, por las manzanas que las podemos ir a comprar hoy en día porque llega el transporte hasta acá. En ese periodo había que guardar manzanas y la alimentación se conservaba así. Sí, pues hoy en día podemos salir de Cochrane, por ejemplo, y viajar hasta Santiago en un día. Antes era impensable eso. Uno salía de Cochrane y veía si es que llegaba en invierno hasta Coyhaique para después tomar el avión al siguiente día y llegar a Santiago. Bueno, ahí como que uno puede evidenciar de alguna forma cómo ha sido el cambio en el clima local. Obviamente uno después de grande puede salir a otras localidades y siempre se ha dado esa conversación de qué año, cuándo nevó tanto en tal parte. Entonces
Hay lugares donde hoy en día neva bastante, pero no es lo mismo, no es habitual. Uno no recibe esa información, o sea, teníamos lo que nos entrega el colegio de historia y geografía, donde se habla un poco de las montañas, los valles, pero en general uno lo toma como un paisaje, no en el detalle. Entonces probablemente recorrimos en algún momento lugares de chico, circulando por una morrena que no teníamos idea que lo que era, o zona periglaciar, que fueron conceptos que fueron apareciendo a medida que uno se va integrando en esto de descubrir los glaciares, que finalmente es algo muy bonito porque los glaciares son los generadores de vida finalmente, que nos entregan los espacios y que en un momento puede ser algo muy vasto y sin vida. Con los años a posterior se transforma en valles muy fructíferos gracias al deshielo de los mismos. El cambio más evidente ha sido el retroceso, pero igual a medida que me fui involucrando en esto de trabajar exclusivamente, por ejemplo, en el San Lorenzo, primero lo que hice fue revisar toda la información que había de bibliografía y llegué al libro de los Andes Patagónicos de Agostini, y ahí mostraba claramente cómo era el glaciar en ese entonces. Lo que tenemos hoy en día ha sido muy evidente el retroceso. O sea, están las fotos antiguas de Agostini, y ahí a medida que uno va descubriendo eso puede construir un relato de lo que tiene enfrente. Encontramos en el 41 un glaciar que estaba en la cuenca de lo que hoy es un lago. Entonces, desde el 41 al 2010 desapareció todo ese glaciar. Uno casi no pone mucha atención en eso porque está acostumbrado, pero yo creo que como el año 90, 92 por ahí, empezó a haber un poquito más de tiempo mejor, más calor. Ya no estaban tan marcadas las estaciones, porque ahora, por ejemplo, hay inviernos que son secos, que no llueve, pero sí escarcha harto, entonces. Pero esto no es siempre. Hay años más helados, otros no tan helados y así. Pero de que ha cambiado el clima, sí ha cambiado. Bueno, en el tema del glaciar, le puedo decir que sí es importante, porque resulta que cuando nosotros llegamos allá, el glaciar estaba a las puertas de la casa. Y hoy día está como a 2 kilómetros más allá, entonces el cambio climático ha afectado mucho en ese sentido. Y el tema de los ríos igual, porque en los ríos hay momentos que bajan demasiado y que también afectan, y de repente cuando llueve crecen, pero eso es un poco inestable. Pero igual se nota el cambio climático aquí mismo. Aquí hay un canal que antes la gente cruzaba en bote por aquí, por el río Áquer, entraba y pasaba por aquí y no tenía que dar la vuelta afuera porque le afectaba el temporal, porque andábamos a remo. Hoy día ese canal se cerró y igual hace falta, y se cerró porque las aguas se están retirando. O salió más vegetación, como dice usted, el tema de la vegetación igual es importante, pero pienso yo que la vegetación está bien, porque sin vegetación Tortel no sería el Tortel que es, y todo el entorno igual aquí a la comuna. Pero pienso que si hay un cambio climático bastante fuerte, y que realmente los científicos, quien tenga que entregar la información o preocuparse de eso. Yo también tengo, a ver cómo le explico. Pienso que un cambio como ejemplo, como el glaciar, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada porque ya se retrocedió demasiado y va a seguir retrocediendo, porque ¿cómo podríamos nosotros mantener ese glaciar? Para que se mantenga el glaciar tendría que nevar muchísimo, como nevaba antiguamente, que nevaba 1 metro, 2 metros, o allá en el glaciar hasta 5 metros, pero hoy día no está pasando eso. Entonces yo digo, ¿cómo podemos mantener eso? No sé, difícil es. Nosotros como guía de Cochrane hemos también buscado el cómo construir un relato de esta área para
poder desarrollar mejormente nuestro relato hacia los visitantes. Entonces, así uno le puede contar que, no sé, cómo fue el proceso de que Campos de Hielo llegó a ser hoy en día el lago Cochrane, el lago General Carrera o el río Báquer, zonas de donde hubo una erosión producto del paso de un glaciar, y hoy en día tenemos lagunas, valles, y entonces eso uno lo va construyendo a medida que va trabajando con servicios que investigan. Y además el Estado busca también proteger a la población producto de que se generen algunas especies de GLOF, lo que ocurría cuando estaba este proceso de hidroaicén, que ocurrieron muchos GLOF en el sector del Colonia, producto de un cambio climático, y que la gente a lo mejor lo tomó como la mano divina, que podría haber sido, pero no lo sabemos. En el mismo periodo se generaron muchos GLOF donde producto del deshielo, la cantidad de lluvia, se acumuló mucha agua, el agua erosiona el hielo o lo levanta cuando se acumula con mucho peso, con mucha fuerza, levanta el glaciar y pasa el agua debajo y se desborda y rellenaba el Báquer. Y eso iba a generar mucha inseguridad en un proyecto que no estaba bien pensado. Fue un desafío y un aprendizaje de ese tiempo, porque igual yo lo sentía como una amenaza tremenda que lo tiraron a nosotros, o sea, a la región en general, pues no solamente a Tortel. Pero pienso que fuimos muy inteligentes y lo supimos hacer, porque gracias a eso se pudo retroceder ese proyecto, ese megaproyecto que estaba previsto para este lugar. Y me gustó, claro, pasé a veces malos momentos, con un poco de rabia, y también eso me hizo ser más fuerte, sacar energía y defender. Y creo que no es malo, es muy bueno que uno se empodere de su lugar y lo defienda cuando hay proyectos que uno ve que no son un beneficio general, porque para mí, como decía hace un rato atrás, para mí los beneficios tienen que ser general, no solamente algunos nomás, tiene que ser para todos igual, porque todos somos chilenos, todos somos aiceninos, tortelinos, y tenemos los mismos derechos y necesitamos las mismas cosas. Así que si hay que hacerlo otra vez, si Dios me permite, estoy con salud, lo vuelvo a hacer, con mucho orgullo. La verdad es que yo siempre he tenido una buena relación con la naturaleza, me encanta. Yo soy una persona que me gusta mucho el agua, me gusta mucho el bosque, la naturaleza, me encanta. Y por eso mismo, y bueno, yo me crié en el campo al lado del mar, del bosque, de todo, del glaciar. Y venirme aquí fue un poco difícil igual para mí. Pero también era porque necesitaba trabajar para ayudar a los papás. Y ahora volviendo al campo de vuelta porque me encanta. Y siempre pensé que el día que yo tenga un pedacito de tierra, quería agua y leña. Y cada vez me sorprende mucho también. Y eso es lindo vivirlo, porque uno aprende mucho de la naturaleza, no es solamente vivirla, sino que también aprender de la naturaleza, porque cada vez hay cosas nuevas. Entonces, eso me encanta, a mí me gusta mucho. Igual, otra información importante ha sido lo que ocurrió con el tema de los incendios, que eso probablemente ayudó y colaboró en este proceso del cambio de la temperatura en el mismo entorno a los glaciares, que a lo mejor si hubiese existido más vegetación, que hace que las temperaturas de los glaciares se mantengan más estable, a lo mejor el glaciar se habría mantenido como el glaciar, no sé, por exploradores, que hoy en día recién está en proceso de deshielo, producto que ya le apareció una laguna. Lo que sí, algo que me deja un poco más tranquilo es de que estos procesos climáticos son cíclicos, y en algún momento en la historia anterior la Tierra pasó por estos procesos climáticos en donde hubo alzas de temperatura, después vino un proceso a lo mejor producto de alguna erupción volcánica así muy grande que generó enfriamiento en el globo, y eso generó una época más helada. Entonces
Probablemente la Tierra siempre sabe cómo combatir sus enfermedades, y esta enfermedad del calentamiento global puede que en algún momento sola la Tierra se recupere.